sus efectos, y ahí lo tenían de manera literal. También habíamos avanzado péptido natriurético auricular, ¿ya? Y también habíamos avanzado esta parte, ¿no? Donde habíamos visto los reflejos auriculares que actúan sobre los riñones y el reflejo del volumen. Creo que desde aquí podríamos un poco repasar para trabajar vasopresina. Bien, entonces miren, vamos a retomar esta parte que habíamos visto ayer, pero ya esto lo habíamos trabajado, incluso si ustedes se ubican al lado derecho, te vuelve a hablar todavía de la liberación del péptido natriurético auricular, sus efectos del péptido natriurético auricular. Muy bien, entonces vamos a ir repasando esa partecita porque ya esto ya lo desarrollé ayer. Muy bien, ¿quién elabora y quién secreta el péptido natriurético auricular? Por favor, abren el micro, me dictan apellidos para ir anotando, ¿ya? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, el péptido natriurético se da porque como hay mayor retorno venoso, la aurícula Ya, derecha se distiende, haciendo que excite los gránulos de la aurícula derecha, y esos gránulos secretan lo que vendría a ser el péptido natriurético. muy bien. En la aurícula derecha sabemos que hay más cantidad de gránulos que albergan al péptido natriurético auricular, aproximadamente 600. Eso no quita que la aurícula izquierda y los ventrículos también tengan, pero estos son en menor cantidad. Muy bien, tu apellido, por favor, les vuelvo a decir primero sus apellidos y su participación. Apellido, De la Cruz Condori, doctora. Vela Cruz Condori. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto fundamental del péptido natriurético auricular? En el caso que usted ha señalado. En este caso Adelante. vendría, en este caso, que si mal no recuerdo, a la aferente del glomérulo, hace que Ujú, se, ¿cómo se le puede decir? Hace que se dilate, creo, que se relaje y que se abra más, haciendo ujú. que pase más cantidad de sodio y agua. Haciendo que por ahí pase más flujo sanguíneo con un aumento de sodio y agua. Eso sería, Exacto. ¿verdad? Sí, ¿Ya? doctor. Y también creo que la aurícula, no, perdón, la parte eferente creo que se contrae más, se hace más angosto, creo. Exacto. La aurícula, la arteriola eferente entra en vasoconstricción. En ¿Y vasoconstricción, esto sí. qué provocaba? ¿Qué provocaba? Mm, esto, bueno, como pasa mayor cantidad de sodio y agua al glomérulo, luego de esto, esta concentración plasmática se filtra en el túbulo contorneado proximal, en la asa de genes descendente, ascendente, luego pasa por túbulo contorneado distal y así hasta el colector. En este caso no se da lo que vendría a ser la reabsorción de sodio y agua porque hay grandes cantidades de sodio y en este caso lo que es la mácula densa no se estimula, ¿no? Y tampoco estimula el aparato yuxtaglomerular, entonces simplemente esas grandes cantidades se excretan. Muy bien. ¿Qué está buscando cuando excretamos más cantidad de sodio y agua? Restablecer el gasto cardíaco. Ya, pero Y, antes de restablecer el gasto cardíaco, ¿qué tiene que restablecer? mm, ¿Qué sería? El volumen sanguíneo y el retorno venoso, ¿no? Muy Sí, bien, listo, muy bien, excelente. Vamos ahora a la parte central. También cuando hay un aumento de volumen sanguíneo, va a haber aumento, ¿no es cierto?, de retorno venoso, con ello un aumento del llenado de la aurícula, de auricular. Cuando las aurículas reciben volúmenes adicionales, como ustedes pueden ver, emiten reflejos. Y según la flechita hay dos reflejos. El primer reflejo que busca es alcanzar los riñones.
Entonces, a nivel de los riñones, ¿qué provoca este reflejo? Ya estamos hablando de un reflejo, ¿no? Le va a provocar relajación de todas las arteriolas aferentes y ocurre lo mismo. Si las arteriolas aferentes se relajan, va a haber aumento de flujo sanguíneo, voy a aumentar la presión neta glomerular, voy a aumentar el filtrado glomerular, por lo tanto vamos a filtrar más cantidad de sodio y agua a la primera porción que vendría a ser el túbulo contorneado proximal. Estas no van a sufrir reabsorción y es lo que ha dicho también su compañero, ¿no? Estas están anulados todo el aparato yuxtaglomerular, haciendo que finalmente el sodio se excrete conjuntamente con el agua. En ambos casos, por péptido natriurético auricular y también por este reflejo auricular que alcanza las arteriolas aferentes, vamos a tener un aumento de la excreción urinaria. ¿Qué significa esto? Que la persona va a eliminar mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de agua. Con ello que está buscando restablecer muy bien el término que ha utilizado su compañero, restablecer el volumen sanguíneo, ¿no? Hacia casi valores normales y con ello también se restablecería el retorno venoso y el gasto cardíaco. Vamos ahora con el segundo reflejo. Los dos que estoy hablando son reflejos, el otro es péptido natriurético auricular. El otro reflejo que emite cuando cuando las aurículas están recibiendo volúmenes adicionales, es que ese reflejo, cuando digo reflejo, la conducción es netamente nerviosa, va a alcanzar el hipotálamo y a nivel del hipotálamo, ¿qué disminuye? ¿Qué habíamos dicho que encontrábamos en el hipotálamo? Nombres y apellidos y sus aportes. ¿Qué estaba en el hipotálamo, dijimos? Adelante. Doctora, si mal no recuerdo, creo que en el hipotálamo encontrábamos lo que es la ADH, y esa ADH pasaba lo que es a la neurohipófisis, y finalmente esta se liberaba. Ya. Muy bien, sí, pero en el hipotálamo exactamente qué le haría ese reflejo al hipotálamo. De hecho, que en el hipotálamo, como yo les dije, vamos a encontrar al núcleo supraóptico, que que este es el que elabora y secreta el ADH. Por lo tanto, si el reflejo llega al hipotálamo, también va a alcanzar al núcleo supraóptico. Y lejos de estimular el núcleo supraóptico, la inhibe. Por eso es que este núcleo no disminuye o anula su elaboración de ADH y desde la neurohipófisis, como lo dice su compañero, inhibe la liberación de ADH. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una titulación casi nula en torrente sanguíneo de ADH. Si no tenemos ADH a nivel del túbulo colector, perdón, distal, colector al nivel del túbulo distal y a nivel del túbulo colector, no vamos a tener la presencia de ADH, por lo tanto no se va a fijar a sus receptores llamados aquaparina 2, por lo tanto no va a haber estimulación de la reabsorción de agua, por lo tanto toda la cantidad de agua que alcanzó después de filtrar hacia el túbulo contorneado proximal avanza por el asa de Henle descendente, sube por el asa de Henle ascendente, alcanza el túbulo distal y el túbulo colector, finalmente va a ser eliminado, aumentando más todavía la excreción urinaria. ¿Se dan cuenta? En rojo, lo que ustedes están observando, yo tengo un aumento de volumen sanguíneo. Por estos tres efectos que acabamos de recordar, me está provocando una disminución del volumen sanguíneo a su normalidad. Eso está buscando. Y es una manera de regular el gasto cardíaco. Vamos entonces ahora, ayer ya casi nos habíamos quedado con esto, y habíamos visto que cuando cae volumen sanguíneo en un 200, más o menos hay una pérdida del volumen sanguíneo del 5%, por regla de 3 simple, ustedes habían sacado que se había perdido 250 mililitros, ¿no es cierto? Por lo tanto, la secreción de ADH o vasopresina u hormona antidiurética no era potente, no era consistente. Sin embargo, cuando la pérdida de sangre
No solamente, ojo, puede ser de sangre, en una hemorragia, puede ser en una diarrea, puede ser en una citis. En distintos casos, el hecho está que si yo pierdo el 15% de mi volumen sanguíneo, que equivale, ayer sacaron a 750 mililitros, entonces vamos a ver que la liberación de la hormona ADH va a ser potente. Por lo tanto, vamos a tener niveles altos de vasopresina u ADH en el torrente sanguíneo, lo que va a conllevar a la reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esta última parte que acabo de señalar, ¿para ustedes es verdadero o falso? Aperturen su micro. Yo dije, vamos a tener una producción o niveles altos de vasopresina. Por lo tanto, cuando hay grandes cantidades de vasopresina circulando en sangre, vamos a entonces a potenciar la reabsorción en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, gran cantidad de sodio y agua. Esta última parte que acabo de señalar, para ustedes, ¿es verdadero o falso? Falso, Miss, Muy bien. ¿Por qué, hijita? porque el ADN solo va a absorber el agua. Muy bien. ¿Tu apellido? Castillo de la Cruz. Apellido. Castillo de la Cruz, Miss. Castillo de la Cruz. Muy bien, Castillo. Eso es, porque ya sabemos que ADH solamente te va a reabsorber agua. Entonces, ustedes ya no pueden tener acá confusiones. Ahora vamos a hablar qué pasa con la vasopresina cuando una persona había ingerido sal, y esto también ya lo habíamos hablado ayer, ¿no? Habíamos visto que cuando una persona ingiere grandes cantidades de sal, ¿no es cierto?, va a aumentar la concentración plasmática del sodio, con ello va a aumentar la osmolaridad. Entonces, ¿quién determina la osmolaridad en todo caso? La primera pregunta, sería la concentración plasmática del sodio. Si el sodio en plasma está aumentado, la osmolaridad también estará aumentada. Si el sodio en el plasma está disminuido, la osmolaridad también estaría disminuida. Van los dos de la mano en aumento o en disminución. En este caso, si la persona ingiere gran cantidad de sal, ¿qué va a suceder? De hecho, pues en plasma el sodio va a estar aumentado. Con ello habremos aumentado la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad inicia toda una cascada porque va a estimular a las células osmorreceptoras. ¿Dónde las ubicamos a las células osmorreceptoras? En el hipotálamo anterior, cerca al núcleo supraóptico, dice. Posee neuronas sensibles a la presión osmótica, o sea, a la presión con que está llegando la sangre cargada de sodio. Muy bien, una vez que las células osmorreceptoras han sido excitadas o estimuladas, vamos a ver que va a desencadenar dos efectos. El primer efecto se va podemos hablar al revés o como querramos, pero miren, uno de los efectos que provoca es que va a estimular el centro de la sed. ¿Dónde encontramos nosotros? ¿Dónde tenemos? Un minutito, niños. Aló. Hija, estoy en clases, ¿qué pasó? Ya, miren, cuando estimula el centro de la sed, ¿no es cierto? Vamos a ver que este centro de la sed va a estar ubicado
en la pared anteroventral del tercer ventrículo. A nivel del sistema nervioso tenemos dos ventrículos, el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo. Entonces está haciendo mención que está en la pared anteroventral del tercer ventrículo, o también la pared anterolateral del núcleo preóptico, en el hipotálamo lateral. Entonces, miren, ¿qué sucede cuando este centro de la sed es estimulado? A la persona le provoca que ingiera grandes cantidades de agua, aumenta la ingesta de agua. Si la persona aumenta la ingesta de agua, obviamente va a aumentar su volumen sanguíneo. Hasta ahí es un efecto que le provoca el hecho de haber consumido mucha sal. El otro efecto que tiene es que a nivel del núcleo supraóptico, ¿no es cierto?, le va a emitir señales, el núcleo supraóptico, a la neurohipófisis para que libere ADH. Entonces, miren, si nosotros en estas condiciones liberamos ADH, si liberamos ADH, se va a fijar a receptores, se va a fijar a sus receptores que están en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Y qué está haciendo aquí? Está reabsorbiendo grandes cantidades de agua. Con ello, al reabsorber todo el agua que hemos filtrado, también está aumentando volumen sanguíneo. Entonces, por estos dos mecanismos, como yo les decía, aumenté volumen sanguíneo. Ese aumento de volumen sanguíneo, de hecho, que me va a aumentar retorno venoso. Y con ello me estaría aumentando el gasto cardíaco. Y miren, yo les dije, cada vez que aumentamos el gasto cardíaco, va a aumentar la perfusión renal. Estamos aumentando la perfusión renal. Una vez que aumentamos la perfusión renal, vamos a ver que voy a filtrar mayor cantidad de sodio, voy a filtrar mayor cantidad de agua. Por lo tanto, voy a excretar mayor cantidad de sodio, al que llamamos natriuresis de presión. Voy a excretar el exceso de agua y al que llamamos la diuresis de presión. ¿Qué está aumentando entonces? Está aumentando el volumen urinario. Estoy eliminando más cantidad de sodio y agua de mi cuerpo. Entonces, al eliminar más cantidad de sodio y agua de mi cuerpo, ¿qué baja? ¿Qué habría bajado? Aperturen su micro y apellido. ¿Qué bajó? ¿Qué buscó? A ver, ¿qué buscó? Aperturen el micro. ¿Qué buscó si ha eliminado mayor cantidad de orina? Obviamente esa orina es rica en sodio y grandes cantidades de agua. Adelante. En este caso, doctora, vendría a ser a restablecer el gasto cardíaco, ¿no? Pero no directo el gasto. Primero, ¿qué va a restablecer? Primero vendría a ser el retorno venoso. No, el otro, el Doctora, otro. volumen sanguíneo, doctora. Volumen Muy sanguíneo. bien. Primero estaría restableciendo el volumen sanguíneo. Si se restablece volumen sanguíneo, obviamente voy a restablecer el retorno venoso. Y obviamente voy a restablecer, ¿qué cosa? El gasto cardíaco, ¿verdad? Ya. Ahora, yo en el examen puedo poner así, ¿ve? Igual, Juan se va a la fiesta, se toma un cerveza y toda la cosa, come chicharrón salado, come cancha salada, al día siguiente ingiere grandes cantidades de agua. ¿Qué efectos fisiológicos está causando en su cuerpo? Responda usted utilizando una, dos, tres mecanismos. ¿Qué mecanismos trabajarían en ese caso? De nuevo, ¿ya? Juan se va a la fiesta,
como a las 3 de la tarde, le invitan un plato de chicharrón salado, come cancha salada, el ají salado, y toda la tarde permanece ingiriendo grandes cantidades de agua, incluyendo entre ellos, obviamente, cerveza. Muy bien. Con ello, ¿qué efecto principal se habría provocado en su cuerpo? Aperturen su micro y lo desarrollamos, ¿ya? Aperturen su micro. ¿Qué efecto principal habría hecho ese desorden en Juan? ¿Qué efecto causó en su cuerpo? Doctora, ¿se me ¿Sí? escucha? ¿Te escuchó? ¿Sí? Ya, doctora, bueno, como la persona ha consumido grandes cantidades de sal, lo que va a hacer es Ujú. que su volumen sanguíneo va a aumentar, porque va a aumentar también el sodio. Y si aumenta el volumen sanguíneo, también va a aumentar lo que vendría a ser el retorno venoso. Y si aumenta el retorno Ya, venoso, va a hacer que la aurícula derecha del corazón se distienda, ¿no? Se distienda, o sea, se sobredistienda. Y esa muy sobredistensión bien. va a hacer, como en la aurícula derecha hay 600 gránulos o mayor cantidad de gránulos que en las otras partes, estos gránulos por la distensión se van a excitar, haciendo que se libere el péptido natriurético. Ya, ok. El péptido Sigue, natriurético. tienes que cerrar la idea, tienes que cerrar la idea. Ahí me Y el estás péptido, trabajando un mecanismo. y el péptido natriurético se vierte por el torrente sanguíneo, haciendo que Ya, a la arteriola aferente, haciendo que, bueno, no es la palabra correcta, pero hace que se abra más. Se dilate más la arteriola ya, aferente y hace que entre mayor concentración plasmática de contenido de sodio y agua. Y como pasa la concentración plasmática al glomérulo, esta concentración plasmática luego pasa al túbulo contorneado proximal, después pasa por la asa de Henle descendente, ascendente, túbulo contorneado distal y después al túbulo colector. En este caso no se activa lo que vendría a ser la eh, mácula densa debido a que hay grandes cantidades de sodio y de agua. Entonces en este caso se anula el mecanismo de la célula yuxtaglomerular. Entonces como en este caso no se reabsorbe el sodio, ese sodio mediante el túbulo colector se excreta, haciendo que se restablezca el volumen sanguíneo y también el retorno venoso y por último el gasto cardíaco. muy bien. Ahí solamente te faltó decir, ¿no? Como tenemos exceso de sodio, va a excretar sodio y como hay exceso de agua, que es la que ha distendido la aurícula derecha, va a excretarse más cantidad de agua y sigue lo que usted ha dicho, ¿no? Restableciendo volumen sanguíneo, retorno venoso y gasto cardíaco. Perfecto, ahí hay un mecanismo, uno de los que has explicado. Listo. ¿Cuál es tu apellido? De la Cruz ¿Tu Condori, apellido? doctora. Ok, de la Cruz Condori. Ya. ¿Quién va a participar? Hay más mecanismos con esto mismo. ¿Qué mecanismos trabajarían con este mismo caso? Miren, es un solo caso con la cual yo puedo evaluar varios mecanismos. ¿Qué otro mecanismo trabajarían? Yo les estoy pidiendo 3, pero hay más. Este mismo mecanismo que están viendo aquí ustedes, esto es otro mecanismo, que serían con este mecanismo que acabo de explicar, que la que estoy proyectando sería la 2. Ya, me falta una. La puedo trabajar el reflejo auricular de la aurícula, ¿no es cierto? Derecha, que va hacia las arteriolas aferentes, las dilata, aumenta flujo sanguíneo, aumenta presión neta de filtración, aumenta filtrado glomerular, filtro más cantidad de sodio y agua hacia el túbulo contorneado proximal, viaja todo su tránsito y finalmente la eliminamos gran cantidad de sodio y agua, aumentando la excreción urinaria, haciendo que el volumen sanguíneo se restablezca, igual que retorno venoso y gasto cardíaco. 3 mecanismos. Incluso aquí podrían trabajar el mecanismo, no tanto, ¿no? Porque Frank Starling no va a entrar aquí, ese es un mecanismo compensador, pero hasta ahí tienen ustedes 3 mecanismos. El otro mecanismo que ustedes podrían trabajar, hasta ahí son 3,
que ya podrían ustedes estar empezando a trabajar cuando dan el examen, ¿no? Con un caso te puedo pedir 2 o 3 mecanismos. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos avanzado y aquí nos habíamos quedado. Vamos a ver con un ejemplo. Igual, un ejemplo que tenemos aquí es una caída de volumen sanguíneo. Todavía no les digo que la PA está baja porque todavía no hemos hecho presión arterial. Solo voy a manejar volumen sanguíneo. Muy bien. ¿Qué sucede cuando a una persona, ¿no es cierto?, se le disminuye, o sea, cae su volumen sanguíneo? Vamos a suponer que esta persona tuvo una hemorragia, ¿ya? Se le fracturó, no sé, o puede ser una hemorragia digestiva alta por una úlcera, por ejemplo, a nivel de estómago, que vomita grandes cantidades de sangre. A ese vómito, cuando una persona vomita sangre, se llama emesis. Entonces, supongamos que es eso, ya es una persona que ha tenido ya su antecedente de úlcera a nivel gástrico, lamentablemente se descuidó y todo lo que hizo un desorden hizo que una mañana estas úlceras, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos se abran, empiece a eliminar la sangre, llena el estómago y esta la elimina con un vómito por la boca, a la que llamamos emesis. Grandes cantidades de sangre que va a eliminar. Ese hecho de eliminar la sangre, de hecho que como ya varias veces lo hemos repetido, va a hacer que disminuya su volumen sanguíneo. Miren, basta que, pero acá van dos, ¿no? Pero eso por ahora solo volumen, ¿ya? Van a estimular, ¿no es cierto? En la caída de volumen sanguíneo se va a estimular el callado aórtico y el seno carotidio. También se van a estimular las zonas de baja presión ubicadas en las aurículas. Cuando estas partes se estimulan porque están recibiendo menos cantidad de sangre, o sea, por el callado aórtico, por ejemplo, tenemos a la aorta y de ahí sale el callado aórtico, ¿no? Entonces, va a recibir menos flujo sanguíneo y obviamente el seno carotidio también recibe menos flujo sanguíneo. Lo mismo va a suceder con las aurículas que van a tener, ¿no es cierto?, zonas de baja presión cuando estas se van a excitar, cuando recepcionan menos cantidad de retorno venoso. Ambas zonas que son estimuladas van a emitir reflejos. Por ejemplo, de las aurículas, ¿no es cierto? Sus reflejos, las aurículas la emiten utilizando el nervio vago. Sin embargo, del callado aórtico y del seno carotidio lo va a hacer utilizando no, aquí está mal, el nervio de Hering y el nervio glosofaringio. Una vez que los estímulos están viajando por el lado de aquí, el nervio de Hering y el nervio glosofaringio, y por el otro lado lo está llevando el nervio vago, estos dos hacen sinapsis. O sea, ¿qué hacen? Se juntan en un solo lugar. ¿Y dónde se juntan? En el núcleo solitario. Cuando estos estímulos hacen sinapsis o se juntan en el núcleo solitario, rápidamente sale ya una sola señal, como están viendo una sola flecha, ¿ve? Emiten señales que va directamente por un lado al núcleo supraóptico y por otro lado se va al núcleo paraventricular. ¿Dónde estaban ubicados el núcleo supraóptico y el paraventricular? ¿En dónde estaban ubicados, les dije? En el hipotálamo, en el hipotálamo. Entonces, la señal se va con mayor fuerza al núcleo supraóptico y con menos potencia al paraventricular. ¿Y por qué tiene esta naturaleza? Porque es el núcleo supraóptico el que elabora el ADH con predilección, mientras el núcleo paraventricular más está comprometido con la producción de la ocitocina. Por lo tanto, obviamente, el estímulo se va con potencia al núcleo supraóptico. Inmediatamente, ¿qué sucede en este núcleo supraóptico? Empiezan a sintetizar. Sintetizar es sinónimo de elaborar. Empieza a sintetizar y luego secreta la ADH.
Cuando ya digo secreta desde el núcleo, el ADH, el mismo núcleo supraóptico la está liberando al ADH directamente al torrente sanguíneo. Ya no está yendo a la neurohipófisis a almacenar y luego liberar. Ahora simplemente el núcleo supraóptico en estas condiciones que ha perdido mucha sangre, recibe el estímulo del núcleo supraóptico, entonces rápidamente este núcleo supraóptico elabora y la secreta y vierte al torrente sanguíneo directamente el ADH. Y del ADH ya sabemos sus efectos. Entonces, en un paciente que ha perdido gran cantidad de sangre superior, se supone, al 15% que ha bajado su volumen sanguíneo, va a tener grandes titulaciones de ADH. Y los efectos ya la conocemos, ¿no es cierto? El efecto que está aquí abajo me dice que cuando ADH alcanza, ¿no es cierto?, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Cuando revisemos esto en renal, van a ver que el túbulo distal también de alguna manera tiene receptores para ADH, pero el que mejor expresa receptores llamados aquaparina 2 para ADH es el túbulo colector. ¿Qué le induce entonces el AEH? Induce la reabsorción exclusiva de ¿qué? Del agua. Con ello intenta, ¿no es cierto?, aumentar ese volumen que se había disminuido por una hemorragia. Entonces, si la persona reabsorbe grandes cantidades de agua por efectos del ADH, obviamente cae la excreción urinaria. Dos efectos hay: reabsorción de agua y disminución de la excreción urinaria. El otro efecto que tenemos es que se va a unir a receptores B1 y aumenta la resistencia vascular sistémica o periférica en todo el territorio esplácnico. ¿Qué quiere decir? A nivel del vaso y otros lechos vasculares que ayer yo les decía. Un lecho venoso que teníamos, por ejemplo, era el corazón, era pulmón, es el vaso, es el hígado, es la prensa abdominal. ¿Qué hace el ADH? Y eso lo he explicado en la clase que hemos hecho. Como se va a fijar a sus receptores del músculo liso del vaso sanguíneo, llamado receptor B1 para ADH, le produce excelente vasoconstricción. Entonces, todo ese contenido de sangre que están en estos lechos venosos van a ser vertidos a la circulación. ¿Qué está buscando el cuerpo de esta persona? Normalizar el volumen sanguíneo. O sea, está buscando y está intentando que ese volumen no se hunda, sino un poquito se eleve. Y el último efecto, que ya también hemos visto, vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Aumenta la vasoconstricción. Es lo mismo del que yo acabo de hablar. Entonces, con ambos, como ustedes han visto, con todo esto, te trata de sostener la presión arterial, pero en este caso lo primero que ha hecho es tratar de nivelar el volumen sanguíneo. Si trató de nivelar el volumen sanguíneo, también tratará de nivelar ¿qué cosa? El retorno venoso. Y con ello tratará de sostener de alguna manera el gasto cardíaco. Mírenme, cuán maravilloso es el cuerpo. Entonces, miren, yo en el examen te puedo poner, de pronto las vías no te puedes acordar, ¿ya? Porque esto lo podemos dejar incluso para presión arterial. Ahí se hace con otros dibujos que voy a acoplar, cómo va el vago, cómo va el nervio de Hering, cómo va el nervio glosofaríngeo. Pero yo te pongo en el caso, por ejemplo, te puedo poner el mismo caso, ¿no? El señor Pérez es una persona que hace tiempo fue diagnosticado con úlcera gástrica. El médico le indica, le prohíbe la ingesta de alimentos completamente condimentados, le prohíbe la ingesta de todo tipo de alcohol. Esta persona, en su desorden, desobedeciendo estas restricciones, aún consume cualquier tipo de alimento, incluyendo grandes cantidades de carne que se le había sido restringido. Entonces, y ahora allí entra un poco gástrico.
Mírenme, ¿por qué a una persona con úlcera gástrica, que tiene úlcera gástrica, que ya está diagnosticado, por qué le restringen e incluso casi prohíben la ingesta de carne? Tienen que recordar ustedes lo que hemos hecho digestivo, porque todo se acopla. ¿Por qué le prohíben la ingesta de carne? Cuando ya le han diagnosticado úlceras gástricas. A ver, aperturen su micro. ¿Podría Sabemos. la- A ver, hijita, te escucho. Muy bien. Adelante. el aumento de producción del ácido clorhídrico al Muy consumir carne? bien, hija, muy bien. Exacto, ¿no? Un aumento del consumo de carne hace que aumente, ¿qué cosa? La presencia de peptonas. Del ¿Recuerdan ácido lo que hemos hecho? Los aminoácidos, ¿no es cierto? Que estimulaba a la gastrina y esta estimulaba a las células parietales para que aumente lo que usted dice, la liberación de ácido clorhídrico. Todo paciente, cuando aumenta la liberación de ácido clorhídrico, ya está con su proceso de úlcera gástrica, puede lesionar la mucosa, alcanza la submucosa y produce lesión de los vasos sanguíneos. Es cuando empiezan a sangrar, pues, ¿no? Entonces, yo te digo eso y entonces te digo, no, ya el paciente estaba con diagnóstico de úlcera gástrica, lamentablemente no sigue las indicaciones médicas y consume alimentos condimentados, consume excesivamente carne y a ello se suma el consumo de alcohol, que lamentablemente le provoca la lesión de vasos sanguíneos a nivel de la submucosa del estómago y esta cursa con gran cantidad de vómitos, ¿no? Con gran cantidad de eliminación de los vómitos, pero con sangre. En este paciente, ¿qué disminuyó primero? Es la primera pregunta que te va a venir. ¿Qué ha disminuido primero? Volumen sanguíneo. Muy bien, ya hasta allí va tu primera pregunta que te vale 0.05. Ahora, va la segunda pregunta. Cae en este paciente, ¿qué disminuyó primero? Volumen sanguíneo. Muy bien. La segunda pregunta, ¿este paciente aumenta la titulación? Cuando digo titulación, quiere decir que en sangre va a estar aumentando la hormona. ¿Aumenta o disminuye la titulación de ADH? Aumenta, ¿Qué maestra. dicen ustedes? Muy bien, aumenta. Ya no te voy a preguntar el por qué, porque te estoy diciendo que la otra parte la voy a trabajar en PEA, en presión arterial, allí entra bastante gráfico. Muy bien, aumenta la titulación de ADH. La tercera pregunta. En este paciente, ¿por qué disminuye la excreción urinaria? Trato de mantener el volumen sanguíneo. Ya, vas por ahí, más aportes. ¿Por qué disminuye la excreción urinaria? Doctora, Sí, te eh, escucho. como en este caso hay menor concentración de sodio y agua, en este caso la mácula densa lo detecta y este hace que active el aparato. No, no, no. ¿Cómo era esto? Me he olvidado. Doctora, Sí, sí, sí. disminuye la excreción A ver, urinaria porque el ADH se fija a sus receptores acuaparina 2 en el túbulo colector, y en el túbulo distal. Esto hace que absorba el agua del túbulo colector directo a la sangre para que se pueda nivelar los niveles o se pueda regular el volumen sanguíneo. Por eso es que muy cae bien. la excreción urinaria. Exacto, eso es. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu Infantes apellido? debido, doctora. Ah, muy bien, Infantes. Te agradezco que estés despierto. Infantes Bellido, muy bien. Eso es lo que tú vas a hacer en tu práctica. Cuando ves a un paciente sangrando, por ejemplo, supongamos, tú estás trabajando en SAMU,
te llaman y te dicen el señor tal que vive en tal sitio ha empezado a vomitar tanta cantidad de sangre, mire señorita, todo un vasín está llenecito y todo, ya te estás imaginando que va más de 1 litro, ¿sí o no? Cayó volumen sanguíneo. Entonces, tú ya allí estás haciendo tus inducciones, deducciones y tú dices, ya, este está titulando gran cantidad de ADH. Muy bien, y el ADH, ¿qué le está haciendo en el túbulo? Le está reabsorbiendo el agua el agua porque se ha fijado a las receptores agua-parina 2. Por lo tanto, si tú le preguntas a la señora, ¿habrá pedido ir al baño? Y le preguntas al paciente, ¿tienes deseos de miccionar? Te va a decir, no. No, para nada. Entonces, si tú haces un poquito de presión en la vejiga, esa vejiga va a estar colapsada. ¿Por qué? Porque yo he reabsorbido todo el agua posible por presencia del ADH y entonces, de hecho, no voy a tener nada de orina en la vejiga y no va a haber nada que excretar. Entonces, ¿cómo trabajamos como enfermeros? Ya, hay hemorragia, hay caída de excreción urinaria por el efecto que estamos viendo del ADH y ahí se van a sumar más efectos. Acá se puede sumar incluso el efecto ¿cómo se llama? Déjame pensar. No, todavía nos falta. Se van a sumar más efectos, pero todavía por ahora no, más adelante está. Entonces, cuando tú ves este caso, caída de volumen, caída de excreción urinaria, es correcto. Entonces tú dices, ahora, ha caído la orina, pero primero habrá caído su volumen sanguíneo. Entonces haces ese juego, ¿ve? Cayó volumen sanguíneo, cae retorno venoso, cae, ¿qué cosa? Cae gasto cardíaco. Muy bien, cae gasto cardíaco, cae la perfusión renal. ¿Y ahí quién se acopla? Cayó la perfusión renal. ¿Quién se acopla a este efecto de la ADH para que caiga más todavía la excreción urinaria? ¿Quién se acopla? Piensen, ¿quién se acopla? ¿Ya lo tienen, Tafal? ADH, doctora. ¿Sí o no? Ya lo tienen. Ya está, pues. Estamos trabajando ADH, ya está. ¿Quién se acopla? Les estoy diciendo. ¿Quién más? ¿Han tenido caída de volumen sanguíneo? Estás haciendo ese juego en tu cabeza. Pues ha habido caída de volumen sanguíneo porque estás viendo gran cantidad de sangre que ha vomitado. Habrá habido retorno venoso, eso tú no lo estás viendo. Habrá caído el gasto cardíaco, tampoco lo estás viendo. Habrá caído, ¿qué cosa? La perfusión renal. ¿Quién se acopló aquí para ayudar a sostener volumen? ¿Quién se acopló? Además del ADH que ya tenemos. ¿Quién se acopló? La angiotensina 2. ¿Quién? Muy bien. La angiotensina 2. ¿Apellido? ¿Apellido? Cusi de la Cruz, doctora. Cusi de la Cruz. Apellido. ¿Quién dijo la angiotensina 2? Cusi de la Cruz, doctora. Yo dije. Muy bien, Cusi. Ya, muy bien. Eso, Cusi. Se aumentó la liberación, se acopló ahora la liberación ¿de quién? De la angiotensina 2. Y entonces ahí yo te digo, ¿no? Era en la tercera pregunta. En la tercera pregunta yo te había dicho por qué cae la excreción urinaria, ya nos fundamentó infantes. Ahora, la cuarta pregunta que te hago con el mismo caso, ¿no? En este paciente, ¿cómo más por presencia de ADH que está elevado en sangre, intenta sostener volumen sanguíneo? De nuevo, en este mismo caso. Muy bien, con la vasoconstricción. ¿Dónde quiero el mejor efecto de la vasoconstricción? Para modular el volumen sanguíneo, para hacer que se eleve un poquito. ¿Dónde quiero que eso sea excelente vasoconstricción? ¿Dónde quiero que sea? En los lechos venosos.
Les vuelvo a repetir, los lechos venosos, ya vamos a hacer más adelante también, es corazón, pulmón, hígado, vaso, prensa abdominal, etc. Ahí quiero que se genere excelente vasoconstricción por efecto del ADH. ¿Para qué? Para que la sangre que está en este lecho venoso salga y se vierta a la circulación, con la que yo logro de alguna manera sostener el volumen sanguíneo. Ese es el otro efecto valioso del ADH. Muy bien, y ahí te acoplo la otra pregunta. ¿Quién más ayuda a que se genere este hecho de producir vasoconstricción en los lechos venosos? ¿Quién más? La angiotensina ¿Recuerdan? y la adrenalina y Ya, noradrenalina, doctora. la angiotensina. Muy bien, Cusi. La angiotensina 2, porque si me dices angiotensina así solo a sueltas, 0, tienes que poner el 2. Y luego la adrenalina y la noradrenalina, sobre todo la noradrenalina. Entonces, miren, si tú vas pensando, tú dices, wow, mi cuerpo está entrando. Por eso es que cuando ustedes al paciente lo cogen, el otro lecho venoso es la piel. Cuando cogen a este paciente que está vomitando gran cantidad de sangre o te vomitó gran cantidad de sangre, le coges la mano, le coges el brazo, lo coges los pies, está completamente helado. O sea, toda esa parte se le torna frío, por eso hace piel pálida y fría. Entonces, ahí eso te está diciendo, ok, sí, pues el volumen sanguíneo está completamente bajo, está teniendo gran vasoconstricción, esa sangre de la circulación está hacia arriba, ya no va a las extremidades porque necesita cubrir órganos nobles. Claro, por eso está frío. ¿Qué vas a hacer? Ya. Como su pie y su pierna no tiene nada, no hay ni media herida, le abrigas, le pones bolsas de agua caliente, qué sé yo, lo que ahí puedas agenciarte y lo abrigas. Por eso has visto a los pacientes cómo se trasladan con frazadas, ¿verdad? Con frazadas, lo cubren. Entonces, ¿y por qué lo la angiotensina 2 va a estimular el hipotálamo, estimula la neurohipófisis y libera ADH? Esta es otra vía por efecto de angiotensina 2, si ustedes se dan cuenta. Ahora, lo que yo estoy trabajando es otra vía de cómo se liberó el ADH que está aquí, ¿ve? En el callado aórtico que recibe menos sangre, el seno carotidio que recibe menos sangre, las aurículas que reciben menos retorno venoso y por lo tanto estas poseen las zonas de baja presión. Sus estímulos están ahí, ¿ve? Es distinta. Pero al final busca lo mismo, la liberación del ADH. Y entonces si yo preguntara, en estas condiciones de este paciente que cayó su volumen sanguíneo por una hemorragia digestiva alta por la presencia de una úlcera sangrante, entonces yo te digo, ¿cuáles son las dos formas de liberar ADH? ¿Qué me tendrían que poner? La primera que tendrían que hacer es trabajar esta parte y decir, ¿no? Tras la liberación de la angiotensina 2,
al torrente sanguíneo, esta angiotensina 2 va a estimular al hipotálamo, va a estimularse en la neurohipófisis y vamos a liberar el ADH que se va a fijar, va a viajar vía sanguínea hacia el túbulo colector, se va a fijar a sus receptores aquaparina 2 y va a estimular la excelente reabsorción exclusivamente de agua. Esa es una. Y la otra que tienen que explicar es esta, ¿no? O sea, de decir cómo es que tras la caída del volumen sanguíneo por una hemorragia digestiva alta, por una úlcera gástrica, ¿no es cierto? Vamos a hacer que el flujo sanguíneo caiga a nivel del callado aórtico, el seno carotillo, las aurículas reciban menos retorno venoso y se exciten las zonas de baja presión que van a llevar o emitir reflejos y se pueden ir directo hacia el núcleo supraóptico y este va a liberar directamente al torrente sanguíneo. Miren, acá está yendo del núcleo supraóptico directamente al torrente sanguíneo la liberación de AD, la secreción, ahí hablamos de secreción de ADH. En la otra lógica era liberación de ADH porque estoy liberando ADH que había almacenado en la neurohipófisis. ¿Ven? O sea, no funcionan aislados. Vamos entonces, ¿qué más tengo? Y efectos de la vasopresina la leen ustedes. Y aquí tengo el otro efecto, la endotelina. La endotelina también es una hormona que la va a elaborar y la va a secretar las células endoteliales, como dice acá, que son sintetizadas por diferentes tipos, ¿no? Las células endoteliales. ¿Cuáles entonces? Vamos a ver qué células endoteliales. Las vasculares, vamos a ver las células endoteliales son sintetizadas por diferentes tipos de células y las endotelinas, que además de ser elaboradas y secretadas por las células endoteliales, también van a ser sintetizadas por otro tipo de células. Por ejemplo, músculo liso, epitelio bronquial, por los leucocitos, por los macrófagos, por los cardiomiocitos y las células mesangiales. O sea, como hormona llamada endotelina, no solamente la elabora y la secreta las células endoteliales que estarían ubicadas en las vasculares, sino también este otro bloque de células. Entonces, vamos a ver qué hace la endotelina, cuál es su efecto. Vamos a ver que lo principal, esto está más aquí, acá, también es estimulada por la inhibición. Esta es la inhibición. Ya. ¿Qué va a provocar ahora? ¿Qué es lo que busca cuando nosotros liberamos endotelina? Cuando liberamos a la hormona llamada endotelina. Vamos a ver que lo principal que te va a buscar es generar, o sea, va a buscar a su receptor que va a estar en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos para provocarle vasoconstricción. Entonces, la pregunta, en un paciente con hemorragia, que el caso anterior, ¿liberamos o no liberamos endotelina? Sí, Sí, liberamos. doctora. Sí liberamos, sí liberamos. Entonces, miren, a esta hora se sumó. ¿Quién me liberaba vasoconstricción? ¿Quién me producía vasoconstricción? La angiotensina 2. ¿Quién más? El ADH. ¿Quién más? La noradrenalina. Ahora, ¿quién se suma? La endotelina. Son 4 y todos al mismo tiempo tras una hemorragia, o sea, no esperas, no esperan que tú primero, yo segundo, tú tercero, no, todos de manera sincronizada, van a ir respondiendo. Como excelente vasoconstrictor, igualito, su efecto va a ser lo mismo. Se va a ir hacia los lechos venosos, tratando de que todo ese tejido sanguíneo que esté en este lecho venoso pase a la circulación para tratar de sostener volumen sanguíneo y cubrir necesidades de órganos blandos. Por ejemplo, corazón, pulmón, riñones, ¿no? Entonces, si una persona entra en excelente vasoconstricción,
y la piel es un lecho venoso, de hecho que también vas a encontrar la piel fría y pálida en este paciente. Entonces, miren, todos estos, el resto si desean lo revisan, pero ya es aporte, lo revisan que no pasa nada, ¿no? Ya, hasta acá. Entonces, hijos, hasta aquí habríamos nosotros habríamos terminado el tema de toda la regulación del gasto cardíaco. Bien, ahora vamos ¿hasta aquí alguna duda? Toda la parte literal ustedes ya la leen, porque eso se puede traducir en dibujos, que ya está explicado en los dibujos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, voy a pasar entonces a conducción eléctrica, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ya. Vamos entonces acá. Pantalla completa, esto. Ya. Ahora sí. Vamos entonces a ver ahora el tema. Hasta aquí no hay dudas, hasta aquí hemos avanzado ya potenciales de acción, hemos avanzado ciclo cardíaco, acabamos de terminar gasto cardíaco, voy a hacer sistema especializado de estimulación y conducción cardíaca. Luego de esta vamos a ingresar recién a ver un poco de, haremos circulación, porque ahí entran ustedes, ¿no? Circulación que les dije, las grandes venas y todo eso, entran ustedes. Yo voy a entrar con presión arterial. Entonces, todo el tema de circulación, y ya me pasó la señorita una fecha, pero por este tema de la toma de local, también lo podemos hacer de manera virtual, no va a pasar nada. Entonces, yo cierro sistema especializado de estimulación y conducción del corazón y ustedes empiezan con el tema de circulación. Cerramos circulación, debo avanzar presión arterial, que es lo más delicado y es lo más fuerte que necesitan aprender ustedes para entrar a la básica. Con esta contingencia, entonces vamos a ver, y esto también ya con ustedes lo he visto en la clase anterior. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos en la aurícula derecha al nódulo sinusal, tenemos, ¿no es cierto?, que para que alcance el potencial de acción generado en el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, debe de ser transmitido por 3 tractos que tiene la aurícula derecha. Miren, ¿ve? Algunos le llaman ramas, otros le llaman tractos. Aquí tenemos el tracto, por ejemplo, internodal anterior, que vendría a ser esto, el tracto internodal mediano y el tracto internodal posterior. Por estas 3 vías, el potencial de acción va a alcanzar al nódulo auriculoventricular. Ahora, ¿cómo se transmite el potencial de acción desde el nódulo sinusal hacia la aurícula izquierda? Lo va a conducir netamente por el haz de Bachmann. Una vez que los estímulos hayan alcanzado el nódulo auriculoventricular, se debe diseminar el potencial de acción por este lado que sería el haz de His. Este haz de His, van a ver ustedes que se va a ramificar en estas dos, ¿no? La ramificación izquierda del haz de His y la ramificación derecha del haz de His, a la que algunos autores le denominan como las ramas de Purkinje. Entonces, si esto es así, entonces tenemos que conocerle al nódulo sinusal. Miren, yo les dije que el nódulo sinusal, ¿no es cierto?, es el que generaba el potencial de acción. Es en sí el que, al que le hemos denominado marcapaso cardíaco, porque es el que gobierna el ritmo cardíaco. Entonces, este nódulo sinusal, ¿no es cierto?, se llama también
de Kate y Flack, porque son los autores quienes han descubierto este nódulo sinusal. Como tal, mide 3 milímetros de ancho, 5 milímetros de largo y 1 milímetro de espesor. Sus fibras, como les decía en la clase anterior, son especializadas. ¿Y por qué digo que son especializadas? Porque realmente son fibras cardíacas, fibras miocárdicas, pero modificadas. A eso le llaman fibras especializadas. Estas fibras especializadas no tienen actina ni miosina, por lo tanto nunca se contraen, solo despolarizan o repolarizan. Ahora, ¿dónde estaba ubicado el nódulo sinusal? En la pared superolateral anterior de la aurícula derecha, miren, por debajo y algo lateral respecto de la desembocadura de la vena cava superior. Su principal característica es el automatismo de las células. ¿Por qué le decimos eso? Yo ya lo expliqué. ¿Recuerdan cuando hemos hecho acetilcolina y adrenalina? ¿Por qué diría que tienen este automatismo sus células? Yo les dije que las células del nódulo sinusal, ¿no es cierto?, tienen una permeabilidad al sodio. Por lo tanto, su potencial de membrana no es completamente negativa. Por eso es. Ahora, ¿por qué se le llama marcapaso cardíaco? Porque el nódulo sinusal, ¿no es cierto?, genera, nódulo sinusal, te va a generar potenciales de acción, por ejemplo, entre 60 y 100 por minuto. Vamos a ver ahora más adelante cuánto genera el nódulo auriculoventricular. Lo vamos a ver y de ahí nace su nombre de marcapaso cardíaco. Y aquí está, ¿ve? Esto genera de 60 a 10 latidos por minuto. Este nódulo sinusal. Ahora, vamos al nódulo auriculoventricular. Pero acá hay un repaso del mecanismo del nódulo sinusal. ¿No es cierto? ¿Por qué les dije que sus células tienen un automatismo? Porque yo les había dicho que estas células son permeables a los iones de sodio, que constantemente están ingresando al intracelular. Por ello es que el potencial de membrana del nódulo sinusal no es muy negativa, está en menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces, van a ver, es lo mismo que hemos explicado anteriormente, está aquí, ¿ven? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿cuándo vamos a llegar a menos 40? Si yo digo que está en menos 40, no digo que está, como te digo, que su membrana es mucho más negativa, da risa lo que se habla, ¿no? Mucho más negativa, se está haciendo ligeramente positiva. Bajó de menos 55, ahora está en menos 44 milivoltios. Cuando alcanza los menos 40 milivoltios, entonces van a aperturarse todos los canales de calcio y todos los demás canales de sodio se van a tornar en posición abierta. Solo cuando ha alcanzado ese potencial de membrana se ha ido haciendo menos negativa y alcanzó menos 40 milivoltios. Vamos ya, al final le repito de esto, ¿ya? ¿Esto qué provoca? Que se abran todos los canales de calcio y también todos los canales de sodio. ¿Qué va a pasar entonces? Van a ingresar grandes cantidades de calcio y sodio al interior de las células del nódulo sinusal y de inmediato van a generar cambios, ¿no es cierto? En la superficie interna se va a tornar electropositiva y la superficie externa se hace electronegativa. Inmediatamente entonces, ¿qué me está generando? El potencial de acción. Ese potencial de acción, transcurrido unos 10, 100 a 150 milisegundos, una vez generado el potencial de acción, se van a cerrar los canales de calcio y sodio.
Cerrados estos canales, obviamente la membrana se va a tornar permeable al potasio. ¿Qué va a hacer cuando la membrana se torna permeable al potasio? Vamos a sacar grandes cantidades de iones de carga positiva que tiene el potasio del intra al extra. Una vez que sale al extra, para que nosotros podamos decir que va a retornar nuevamente a potencial de membrana, debo activar la bomba sodio-potasio. Pero cada vez que, o sea, en estas células nosotros sacamos al potasio del intra al extra, estoy sacando iones de carga positiva y está haciendo que la superficie interna de la fibra del nódulo sinusal se torne muy fuerte electronegativa y a eso se llama hiperpolaridad. Entonces, para romper esa hiperpolaridad y pueda esta nuevamente, ¿no es cierto?, hacer que genere potencial de acción, es que por allí funciona este principio, que las células del nódulo sinusal son permeables al sodio. Entonces, ¿qué va a suceder? Con esto bloquea un poco esta situación y a ello se suma la actividad de la bomba sodio-potasio, ¿no? Que te saca el sodio, pero te ingresa al potasio. Definitivamente esto no es lo mismo cuando hemos visto una fibra hacia adelante, cuando hemos estudiado. Nunca, nunca estas fibras del nódulo sinusal se contraen. Su única función es de generar potencial de acción y ese potencial transmitirla hasta la última célula ventricular. Esa es su función del nódulo sinusal. ¿Por qué no se contrae una fibra del nódulo sinusal? A ver, ¿por qué no se contrae? Cusi, ¿por qué les dije que no se contrae? Acá está la respuesta, busquen. ¿Por qué no se contrae? Las fibras del nódulo sinusal. ¿Por qué no se contraen? ¿Por qué les estoy diciendo que la única función que tiene es generar el potencial de acción? ¿Por qué no se contraen? Carece de la actina y la miosina. Muy bien. Por eso, porque les dije que estas fibras se han modificado, se han especializado, y al modificarse y especializarse, carecen de actina y miosina. Por eso su única función es la de generar el potencial de acción. Muy bien, entonces, ¿dónde generé el potencial de acción? Obviamente en el nódulo sinusal. Aquí generé el potencial de acción. Ahora, una vez generado el potencial de acción, debe diseminarse ese potencial de acción hasta que alcance la aurícula izquierda y que alcance el nodo auriculoventricular. Y para eso, como yo les dije, ¿no es cierto?, va a utilizar vías de conducción. A esas se llama vías de conducción auricular. Y entonces tenemos 3 vías de conducción en la misma aurícula derecha, lo que ya les dije, la anterior, el medio y el posterior, y llega el potencial de acción aquí al nódulo auriculoventricular. Estoy repitiendo esto, ¿ven? Aquí generé en el nódulo sinusal, he generado, no sé si ven mi flecha, aquí he generado el potencial de acción en el nódulo sinusal. Se va a diseminar este potencial de acción hacia el nódulo auriculoventricular utilizando la ramificación o las vías de conducción auricular que dicen otros autores. Y entonces acá tengo a la anterior, la vía de conducción auricular anterior, la vía de conducción auricular media y la vía de conducción auricular posterior, o llamado también tracto internodal posterior, tracto internodal mediano o tracto internodal anterior. Los mismos nombres, pero todos ellos cumplen una función. Con cualquier nombre cumplen una función de trasladar, ¿no es cierto?, o conducir el potencial de acción desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular.
Ahora, también les decía que va a utilizar otra vía de conducción del potencial de acción que lo va a hacer hacia la aurícula izquierda, pero esa vía se llama el haz de Bashman, que es lo mismo que estoy hablando acá, ¿ven? Que es el fascículo de Bashman o el haz de Bashman, que está llevando el potencial de acción generado en el nódulo sinusal hacia la aurícula izquierda. Ya está, entonces solamente está trasladando potenciales de acción. Ahora les presento al nódulo aurículo ventricular. Se llama nodo o nódulo aurículo ventricular. Recuerden esto siempre. El nódulo sinusal genera potenciales de acción de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Ahora tengo al nódulo aurículo ventricular que también es capaz de generar potenciales de acción, pero solamente de 40 a 60 latidos por minuto. Vale decir, un latido equivale a la generación de un potencial de acción. Y si yo genero, por ejemplo, 60 potenciales de acción, digo, tengo 60 latidos cardíacos en un minuto. Así es, ¿ya? Entonces, miren, al nódulo aurículo ventricular igual también se le conoce como nodo de Ashub y Tawara. Son autores que han descubierto a este nódulo. Como dice, su principal función casi de todo este sistema es de transmitir el estímulo es el potencial de acción, desde las aurículas hacia los ventrículos. Si yo digo, voy a transmitir el potencial de acción desde las aurículas hacia los ventrículos, quiere decir que aquí primero habré transmitido aurícula derecha y aurícula izquierda, habré transmitido el potencial de acción. Cuando las aurículas han recibido el potencial de acción, sí o sí despolarizan y se contraen para expulsar el 25%. ¿Recuerdan? Ahora, en tanto las aurículas han recibido el potencial de acción y entran en contracción, todavía estos ventrículos no deben recibir el potencial de acción, ¿no? A eso se refiere cuando dice esta partecita, cuando dice acá, cumplen con la función de transmitir el estímulo de las aurículas a los ventrículos, porque esa es su única vía de conducción y es la única forma por la que se puede estimular las aurículas, en este caso, y los ventrículos posteriormente. Listo, entonces vamos a ver que desde dónde nacen, vamos a ver acá, ya está esto. Después de que llega al nódulo auriculoventricular, debe de pasar ahora al haz de His. ¿Cuál es el haz de His ahora? Después del nódulo auriculoventricular, ¿qué es esto? Y recién pasa a toda esta ramita que se llama el haz de His, antes de dividirse. Aquí estoy ahora, en el haz de His. ¿Qué sucede entonces en el haz de His? Vamos a ver. Vamos a ver que el haz de His obviamente es la continuación del nódulo auriculoventricular. Este haz de His está rodeado de tejido conectivo. Ahora, tiene una cualidad, miren, penetra el cuerpo fibroso central. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les dije tengo hemicardio izquierdo y tengo hemicardio derecho? No hay forma de que se comuniquen. Y está separado por un tabique. ¿Recuerdan? Ese tabique es netamente fibroso. Hasta esa parte penetra las fibras del haz de His. Ahora, vamos a ver que esto se va a dividir después en dos ramas, lo que yo les decía, las ramas del sistema de Purkinje. Vamos a ver cuáles son esas dos ramas. La rama derecha y la rama izquierda. Estas dos ramas, la rama derecha, obviamente, va a inervar a los ventrículos, al ventrículo derecho.
y la rama izquierda va a inervar al ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ver que cuando se van a dividir, si ustedes ven aquí, es que esto más se explica con figura aquí. Miren, este es el haz de His, les dije, penetra todo el tabique. Este es el tabique que ustedes pueden verlo aquí, este tabique. Está penetrando todo el tabique que les dije que es de tejido fibroso. Y una vez que hace eso, vamos a ver que esta se va a dividir en una rama izquierda, que sería esta, y una rama derecha, que sería esta. Cuando se divide en rama izquierda y rama derecha, su objetivo en ese caso es que el potencial de acción que ya había alcanzado el nódulo sinusal debe diseminarse ahora por el haz de His y luego debe diseminarse en forma paralela, simultánea, se va a diseminar por la rama izquierda y luego por la rama derecha, de tal manera que el potencial de acción alcance las fibras musculares ventriculares para que éstas entren en contracción. Entonces, ese es el objetivo de este sistema acoplado al riñón que tenemos. Y aquí, una vez que ya se diseminó a las fibras, voy a hablar ahora de las fibras de Purkinje y vamos a retomar un poquito. El potencial de acción viaja por las vías internodales. Les dije que tengo 3 vías internodales. La anterior, la media y la posterior. Esa está en la aurícula derecha, ¿verdad? Y allí, para transmitir ese potencial de acción desde el nódulo sinusal, porque está viajando por estas vías internodales, ya está utilizando un tiempo de 0.03 segundos. Cuando el potencial de acción ya alcanzó al nódulo sinusal, miren, en el nódulo sinusal se va a producir un retraso, o sea, es como que se va a detener ahí la transmisión del potencial de acción. ¿Cuánto de retraso tiene en el nódulo auriculoventricular? Vamos a ver que es de 0.09 segundos. Después el potencial de acción se va a ir, ¿no es cierto?, adentrando o diseminando y penetrando el haz de His. Y en el haz de His todavía hay un retraso final de 0.04 segundos. ¿Por qué estos tiempos? Mientras por las vías internodales auriculares se va diseminando el potencial de acción y por el haz de Bachmann se ha ido al lado izquierdo, ese tiempo que está utilizando de 0.03 segundos le da el espacio para que estas fibras auriculares puedan despolarizar primero y luego puedan contraerse. Cuando ya llega al nódulo auriculoventricular, el nódulo todavía lo retrasa, que no lo lleva rápido el estímulo, y lo retrasa 0.09 segundos. Y recién lo traslada hacia el haz de His. Cuando el potencial de acción ya está en el haz de His, este también lo retrasa 0.04 segundos. ¿Y por qué? Durante este tiempo le está permitiendo que las aurículas, al contraerse, produzcan buenos llenados ventriculares, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, las fibras de Purkinje es lo que yo les he dicho en antes, es esta, con el dibujo para que un poquito lo fijen ustedes, ¿ya? Estas son sus fibras de Purkinje. Esta de acá sería la rama de Purkinje derecha y esta sería las ramas de Purkinje izquierda. Estas tienen tienen una estructura. Me pasé acá. Pero bueno, ya, las ramas del sistema de Purkinje. Entonces, miren, vamos a ver que estas ramas de las fibras de Purkinje van a empezar en la porción distal de las de His, como la figura lo dice, y se dirigen a ambos ventrículos, o sea, al izquierdo y al derecho. Estas fibras de Purkinje son fibras mucho más especializadas,
son mucho más grandes, ¿no es cierto?, que las fibras musculares ventriculares. ¿Me dejé entender? O sea, las fibras musculares ventriculares son fibras un poco más pequeñas respecto de las fibras de Purkinje. Entonces, estas fibras de Purkinje son súper especializadas porque necesitan llevarle el potencial de acción a las fibras musculares ventriculares para que primero despolarice y luego contraiga. ¿Qué más tengo de esta? Dice, su velocidad de conducción es de 1.5 a 4.0 metros por segundo. Imagínense, wow, qué veloz, ¿verdad? Muy veloz. Bueno, las fibras de Purkinje son el último componente del sistema de conducción y acá está bien clarito lo que estoy diciendo, encargadas de provocar solo la despolarización de los ventrículos. Niños, cuando estoy transmitiendo el potencial de acción, llega por las fibras de Purkinje izquierda y derecha. Hasta allí estoy solamente transmitiendo potencial de acción. Cuando le traslado el potencial de acción a las fibras musculares ventriculares, el potencial de acción busca que estas fibras musculares ventriculares despolaricen. Ahí termina la función del sistema especializado de conducción. No hay más, porque cuando ya las fibras musculares entran en fase de contracción, ya nada tiene que ver con la etapa de despolarización y la llegada del potencial de acción. Ya estas se contraen porque tienen toda una característica y un armazón que hemos revisado adelante. Muy bien, ahora la pregunta. Para que estas fibras musculares ventriculares reciban el potencial de acción a través de las fibras de Purkinje, ¿dónde se originó el potencial de acción? Nódulo sinusal. Muy bien. Del nódulo sinusal, ¿cómo es transmitido el potencial de acción hacia la propia aurícula derecha y alcanza al nódulo auriculoventricular? Por los tractos anterior, posterior y medial. Muy bien. Y llega al nódulo auriculoventricular. ¿Cómo llega a la aurícula izquierda? Por El la potencial de el haz acción. de ¿Cómo se Bachmann. disemina? Muy bien. Lo voy a diseminar por el haz de Bachmann. Muy bien. Cuando ya se diseminó el potencial de acción y alcanzó al nódulo auriculoventricular, ¿a dónde la conduzco? ¿A dónde traslado el potencial de acción? Por el haz de His. Muy bien, la voy a conducir por el haz de His. Cuando ya está el potencial en el haz de His, ¿cómo se disemina? ¿Para dónde se disemina? Por las vías de conducción hacia las fibras de Purkinje, iniciando la despolarización de los músculos, creo que. Muy bien, se va a diseminar por las fibras de Purkinje, que vendría a ser la rama izquierda de Purkinje y la rama derecha de Purkinje. Disemina entonces el potencial de acción. De ahí, ¿a dónde debe alcanzar el potencial de acción? Al músculo cardíaco. ¿Qué está buscando? Muy bien, Iniciando la pero de todo, despolarización. no, pero de todo, del músculo cardíaco de todo, De los ventrículos. muy bien. Llega a esos niveles, ¿no? Busca que las fibras musculares ventriculares reciban el potencial de acción, despolaricen. Hasta ahí cumplió su función. Después las fibras musculares, ya hemos visto ya, va a entrar gran cantidad de sodio, ¿no es cierto? Se va a cambiar la electronegatividad por electropositividad, hace la contracción en espiga, se van a abrir canales lentos, lo que hemos visto, pues los canales lentos, y van a ver, se van a abrir los canales de sodio, pero también hay canales de calcio, ¿recuerdan? Van a ingresar el calcio y el sodio
y ahí entonces empieza el proceso de continuación del potencial de acción. Entonces, una vez que genera su despolarización, las fibras musculares ventriculares obviamente van a entrar en fase de contracción. Para entrar en fase de contracción, los ventrículos que han necesitado que ingrese gran cantidad de calcio del extra al intra. Y el calcio lo tengo en dos formas, ¿verdad? En los túbulos en T, por las mucoproteínas que están fijando al calcio y que cuando se transmite por ahí el potencial de acción, la libera por los canales lentos o rápidos. El R y R estaba ahí, ¿recuerdan? Y lo saca desde el túbulo al intracelular. Luego del retículo sarcoplásmico se abren los canales y también saco el calcio desde el retículo hacia el intracelular, haciendo finalmente que el calcio estando en el intracelular, eso ya hemos hecho, estoy repasando, se fije a la troponina C, 4 calcios, traccione las moléculas de tropomiosina, deja libre los puntos activos y pueda anclar con la cabeza de la miosina. Fase de contracción o sístole ventricular. Esa ya hemos hecho. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es completar, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos ahora este. Pero antes de pasar a este, quiero retroceder a esto. Ya. Aquí tengo al nodo, no sé si, por favor, si miran mi cursor, ¿ya? Aquí tengo al nódulo sinusal, ¿no es cierto? En el nódulo sinusal estoy generando, ¿qué cosa? El potencial de acción. Este potencial de acción se va a diseminar por las vías internodales posterior, medio y anterior, ¿no es cierto?, hacia la misma aurícula derecha y va a alcanzar al nódulo ventricular. ¿Cuánto tiempo de retraso hemos dicho hasta que alcance el nódulo auriculoventricular? Aproximadamente hay 0.03 segundos de retraso. Cuando ya llegó el potencial de acción al nódulo auriculoventricular, aquí todavía hay un retraso de 0,9 segundos. Cuando alcanza el haz de His, todavía, este sería el haz de His, acá hay un retraso de 0.06 segundos. Si sumamos 0.3 más 0.9, ¿cuánto sería? 0.12, ¿verdad? Ya, más 0.04, miren, 0.03 más 0.09 más 0.04, ya estoy acá en 9, 13, 16, 0.16 segundos. Ya, hasta allí ha sido 0.16 segundos. Ahora, mientras se transmite el potencial de acción por la rama de Purkinje derecha y por la rama de Purkinje izquierda, allí hay todo un tiempo de 0.03 segundos. Vamos, si sumo aquí sería 9, 10, 0.19. Ahora, el potencial de acción hemos dicho que debe de alcanzar ¿a quién? La membrana de las fibras musculares ventriculares. Y ahí tengo otra utilización de 0.3 segundos. 9, 10, 11, 12. Entonces, desde que se produce el potencial de acción en el nódulo sinusal hasta que alcance la fibra muscular ventricular, el potencial de acción ha transcurrido aproximadamente 0.22 segundos. Ahora, en el momento que solo tuve este retraso de 0.16 segundos, ¿no es cierto?, antes de que alcance, ¿no es cierto?, las fibras de Purkinje y se vaya a las fibras ventriculares para que el ventrículo se contraiga, o sea, tiene que darle espacios. Estos retrasos, niños, es clave. ¿Qué pasaría si el nódulo sinusal llega, por ejemplo, el potencial de acción del nódulo sinusal llega a velocidad al nódulo auriculoventricular, se pasa con velocidad
velocidad, a las de His se pasa con velocidad por las fibras de Purkinje y alcanzó las fibras de los ventrículos. Imagínense, apenas estaría recuperando de la contracción los ventrículos y ya le está llegando otro potencial de acción. Y entonces pueden instalar un cuadro de arritmia. Entonces, estos retrasos son valiosos, pero miren, es poquísimo el retraso también, no es tan grande, ¿ve? 0.03 después de que se ha producido el potencial de acción en el nódulo sinusal, cuando viaja por las vías internodales, hay un retraso de 0.03. Cuando llegue el potencial de acción al nódulo auriculoventricular, ese nódulo todavía retrasa 0.09. Cuando el potencial de acción se disemina hacia las de His, hay un retraso de 0.04. Hasta allí, si ustedes ven, hay ya todo un tiempo utilizado de 0.16 segundos. Hasta acá, hasta las de His. Cuando se disemina por las fibras de Purkinje, izquierda y derecha, utiliza otros 0.03 segundos. Cuando el potencial de acción dice a la fibra muscular ventricular le alcanza, allí hay otros 0.03 segundos. Por eso suman 0.22 segundos. Toda esta transmisión hasta que el ventrículo pueda despolarizar tras recibir el potencial de acción. ¿Ven? Hasta acá justo ya lo había notado. Entonces, miren, vamos a ver ahora por qué al nódulo sinusal se le llama marcapaso cardíaco o marcapaso del corazón. Volvamos entonces. El nódulo sinusal genera el potencial de acción. Yo les dije que cada potencial de acción es similar a decir latido. Entonces, cuando el nódulo sinusal genera de 60 a 80 potenciales de acción, es lo mismo que decir tiene de 60 a 80 latidos por minuto. ¿El nódulo auriculoventricular también puede generar potencial de acción? Sí, pero como ustedes pueden ver es menor, de 40 a 60 potenciales de acción por minuto o de 40 a 60 latidos por minuto. Las fibras de Purkinje que están acá, la izquierda y la derecha, ¿pueden generar potenciales de acción? Sí, jóvenes, pero es más bajo. Miren, solamente de 15 a 20 potenciales de acción por minuto o 15 a 20 latidos por minuto. ¿Quién produce menos? Las fibras de Purkinje. Producen menos potenciales de acción. ¿Quién otro que produce menos? El nódulo auriculoventricular. ¿Quién produce más? El nódulo sinusal. De tal manera que cuando un potencial de acción generado en el nódulo sinusal va viajando por las ramas acá, las ramas internodales, hacia el nódulo auriculoventricular, no le deja al nódulo auriculoventricular que genere su propio potencial de acción, no le permite. Entonces, este nódulo auriculoventricular va a decir, pues caramba, no puedo producir mi potencial de acción. ¿Quién le está diciendo ahora que con cuánto de potencial de acción va a estar este nódulo sinusal? De 60 o 70 a 80, depende de cuántos los ha producido el nódulo sinusal. Vamos a hacer un ejemplo. El nódulo sinusal ha producido 80. Ese 80 se está transmitiendo, eso es en un minuto, se está transmitiendo, como ya hemos visto, por la rama anterior, la rama media y posterior, se está transmitiendo al nódulo auriculoventricular. Entonces, como es 80, este apenas está queriendo producir su potencial de acción y ya el nódulo sinusal le dice, aquí está tu potencial de acción. Yo he producido 80 y tú transmites 80 por minuto y no le deja generar potencial de acción. Y el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular hace lo mismo, disemina el potencial de acción a las de His y lo transmite a las ramas o a las fibras de Purkinje. Y como estas apenas son más lentas en producir un potencial de acción de 15 y 20, le alcanza y le dice, no,
tú no puedes producir. Yo te estoy transmitiendo un potencial de acción por minuto de 80, que es lo que me ha dicho el nódulo sinusal. Por eso al nódulo sinusal se le conoce como marcapaso cardíaco. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Acá está, si desean leer, cómo es que va los 0.3 y los 0.3. Listo, hasta aquí ya terminó sistema de conducción eléctrica cardíaca. Ahora voy a trabajar electrocardiograma. ¿Hasta qué hora tenemos, niños, por favor? Delegada, ¿me dices hasta qué hora tenemos? Hasta las Delegada, 6:30. ¿me escuchas? Ok, entonces todavía podemos trabajar electrocardiograma y la siguiente clase igual, ¿no es cierto? Podríamos ir trabajando con recuperar electrocardiograma y vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ustedes deben ingresar con el tema que aquí lo tengo, que ha publicado su compañera sobre... ¿cuál haya sido la ponencia? Circulación, ¿verdad? Circulación general y la circulación mayor, la circulación menor, las vías urinarias. ¿Por qué has puesto así? Ya, la circulación general está programado para este 29, que sería el día martes, creo, miércoles. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir avanzando presión arterial porque también es grande. Si nos demoramos mucho, vamos a hacer paralelos. Ustedes, hora y media, hacen su ponencia, hora y media, continúo con presión arterial. Pero para este 29 ya ustedes ingresan con las ponencias de circulación. No se olviden, en circulación tienen que hacer arterias grandes, medianas, pequeñas, arteriolas, metarteriolas. ¿Dónde están los receptores para noradrenalina? ¿Dónde están los capilares? ¿Cómo van las difusiones? ¿Qué es presión oncótica? ¿Qué es presión coloidosmótica? Todo eso imagino que ya han trabajado, porque en circulación entra todo eso. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí me tienen que volver a hablar de la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, cuánto de presión oncótica me produce, quién me produce la presión hidrostática, cómo es esa diferencia de presión para poder sacar del intravascular al espacio intersticial y cómo del espacio intersticial retorna nuevamente al intravascular. Imagino yo que todo eso ustedes lo están trabajando, porque si ustedes no trabajan eso, nunca van a entender cómo saco yo al agua del intravascular al intersticial y cómo de ahí ingresa al intracelular para producir recambios. Todo eso tienen ustedes ya, imagino, el material. No se trata de ser solo anatomía, sino también fisiología, ¿ya? Entonces vamos a avanzar así. Ustedes hacen un pedazo y yo voy avanzando presión. Hacen otro pedazo, yo voy avanzando presión, de tal manera que ojalá este mes terminemos cardíaco, porque de lo contrario vamos a corrernos una semana más, ¿ya? Entonces vamos a hablar del electrocardiograma. Tiene que ver con lo que acabo de decir, con el sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Qué es un electrocardiograma? Fácil, un registro, ¿no es cierto? Son las hojas milimetradas donde aparece tu registro ahí de la actividad eléctrica cardíaca. Ahora, en esta actividad eléctrica cardíaca, que es una gráfica que aparece en el papel milimetrado, es donde vamos a ver los cambios de la actividad eléctrica del corazón durante cierto tiempo. Entonces, ¿cómo empieza todo? Todo va a empezar por cuando este potencial de acción, ¿no es cierto?, va a ser diseminado por todo este sistema de conducción que les dije. Un momentito. ¿Ya?
va a ser diseminada este potencial de acción por todas las vías de conducción que hemos acabado de ver, a manera de una corriente eléctrica y que se va a propagar hacia los tejidos que rodean el corazón y que nosotros podemos identificar cómo se va transmitiendo colocando electrodos en la parte anterior del tórax, precisamente donde está ubicado el corazón, como lo ven en la gráfica ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué registra? ¿Qué registra un electrocardiograma? Solamente le registra cómo estoy transmitiendo los potenciales de acción. En otras palabras, me va a registrar esta corriente eléctrica que se va a traducir de lo que he generado el potencial de acción y se va propagando por los tejidos. Porque tú no puedes entrar al corazón, se va a propagar por los tejidos, porque en los tejidos, tanto en el espacio intersticial intracelular, tengo agua y que es el que conduce, ¿no es cierto? Y entonces lo podemos medir. Entonces, miren, vamos a ver aquí qué características tiene esto. Primero les voy a mostrar la figura de un electrocardiograma. Esto es un electrocardiograma normal. Miren ustedes, aquí tengo primero la onda P, donde está mi cursor. La onda P, esta partecita, la onda P. Luego tengo esto que dice aquí QRS es el complejo QRS, todo esto. Todo esto se lee como complejo QRS. Luego tengo este pedazo que está aquí, de la S a la T, se denomina este pedacito que ustedes ven aquí, el segmento ST. Y luego tengo la onda T propiamente dicha. Esto que está aquí está ahora acá en lo que yo lo he desglosado. Acá. Mírenme, tengo la onda P que les dije, ¿no es cierto? La onda P que me está indicando que los potenciales eléctricos, ¿no es cierto? O sea, la despolarización solo de las aurículas. Entendamos, jóvenes, que esto solo indica despolarización. Por favor, no me vayan ustedes a mezclar. Pero nosotros ya sabemos ya hasta este momento analizando. Si hablo de las aurículas, se despolarizan las aurículas. Lo lógico es que las aurículas entren en contracción, ¿verdad? Pero en el electrocardiograma